confianza. Fin de espacio promocional y publicitario. La democracia nos permite opinar con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 818. Sí, en efecto, se viene agravando la crisis a nivel internacional, digamos que a nivel mundial. Continúa el desplome del petróleo, hay un colapso generalizado en algunos países en el desempleo, y Quito, ciudad burocrática, tiene también o va a tener herramientas financieras, por lo menos de liquidez y emprendimiento, a través de la macroobra denominada Metro de Quito, con una inversión que supera los 2.000 millones de dólares. De esto nos hablaba ayer el señor alcalde presente en estos estudios. Y pedía apoyo del sector empresarial, pedía mucho apoyo de los analistas económicos para que entreguen a la población insumos obviamente objetivos de cuál va a ser el impacto benigno que podría estar contrario a la situación de otras urbes de nuestro país y de nuestro continente y región. Quito va a tener esta ayuda. Este es un elemento también que hay que tomar en cuenta en el análisis. ¿Tiene usted precisamente ese acerto o esa expectativa del señor alcalde? La escuchemos. Lo tremendamente positivo que representa para la ciudad y para el Ecuador que emprendamos en este momento de crisis un proyecto de semejante envergadura. Este proyecto, Gonzalo, a dinamizar la economía quiteña, va a generar aproximadamente 20.000 nuevos empleos entre directos e indirectos durante su desarrollo. Este proyecto, junto a los demás, como el nuevo trole, la nueva ecovía, el sistema Quito Cables, que nuestra administración está impulsando, van a significar el mayor monto de inversión pública jamás registrado en nuestra ciudad. Exa FM. Este es un elemento que ojalá ustedes, con la experiencia y el dominio de las ciencias económicas y digamos las alertas que se ha autogenerado el propio sector empresarial, lo tomen en cuenta para el análisis global que intentamos realizar a partir de este instante. Y que el petróleo está de moda, porque incluso, según no Martín Pallares, sino que él se hace eco de notas informativas y de opinión de varios sectores, especialmente del primer mundo, como este que nos entregaba la periodista, ¿recuerdan ustedes el nombre? Ana Palau, exactamente, desde Radio Francia, el siguiente reporte. A partir de ese momento el petróleo cae, el objetivo de renunciar a esta política de fijar precios y particularmente unos precios altos que estaban entre la horquilla de 90, 100 dólares, se basa que los precios altos pues de alguna manera fomentan la competencia, permite a los productores de alto coste ganar cuota de mercado, que por otro lado pierden los de bajo coste, y ante esa tesitura Arabia Saudita, con el objetivo de no perder cuota de mercado de cara al futuro y teniendo en cuenta que ellos pueden producir entre 4 y 20 dólares el barril, decide por lo tanto priorizar la señal de precios. El que sea un productor más competitivo, de menor coste, tiene que tener más cuota de mercado que no otro que sea de un coste más alto. Sin embargo, la jugada de los sauditas les sale mal y en lugar de conseguir más mercado, se inunda la plaza de crudo. Nadie renuncia a producir, ni los miembros de la OPEP, ni Rusia, ni Estados Unidos. Encima, la demanda disminuye. Y eso posiblemente obedece a que la economía global
empezando por la China, no está creciendo al ritmo que cabría esperar en un momento de crisis económica en ciernes, y es ante estos temores lo que está haciendo que las bolsas estén reaccionando con miedo a que la falta de ingresos por parte de los países productores, de los países emergentes provenientes del petróleo, junto a la debilidad china, acaben acentuando esta crisis económica global. Las consecuencias son terribles para los países con altos costes de producción de petróleo, entre ellos varios latinoamericanos. Si incluso los productores de bajo coste, como son los productores de Arabia Saudita, Kuwait, parte Irak e Irán, tienen descuadrados ya sus presupuestos del Estado, quiere decir que no cuadran lo que habían presupuestado como ingresos, en gran medida proveniente del petróleo, frente a los gastos. Si estos productores de bajo coste pues incluso tienen este problema en sus balanzas fiscales, imagínense ustedes lo que puede pasar con productores de más alto coste, como es el caso, por ejemplo, de Venezuela, como pueda ser el caso de Ecuador, como pueda ser el caso de Colombia, Argelia, Rusia, etcétera. Es decir, de alguna manera los precios bajos actuales incentivan la inestabilidad social, y en general precios bajos vamos a ver que son semilla de intranquilidad geopolítica. Exa FM. Ahí está claro el lamentable diagnóstico que tratamos de hacer conocer con insistencia a la colectividad. Y no es para disculpar a ningún régimen ni a ningún gobierno, es porque es un componente de una coyuntura muy difícil que nadie puede solucionar ni siquiera con la menor sugerencia. Los mejores expertos en este tema del petróleo, los mejores expertos internacionales que han sido consultados por las agencias internacionales de noticias o los rotativos más grandes de orientación pública en el mundo, lo que encuentran es dificultades para poder enfocar un diagnóstico más o menos apegado a realidades. Pero lo que sí sabemos que incluso los debates de Davos se dan con esta materia prima fundamental, este insumo conceptual de la evolución de los precios del petróleo. Ahí está todo lo que va a pasar en el planeta, económicamente hablando. Por eso yo insisto en este tema. Y cuando Martín hace una recopilación, uno de los 4 pelagatos, hace una recopilación de informaciones internacionales, decía, quienes tienen la esperanza de que el precio del petróleo se va a recuperar pronto, podrían estar, como señala el dicho, más perdidos que gaviotas en Bolivia, a pesar de que hoy el crudo registró en estas últimas horas una leve alza. No solo que parece difícil que el precio se recupere sustancialmente en corto plazo, sino que además puede bajar aún mucho más. Y ahí señala, la cadena estadounidense, esto no es un invento de los pelagatos ni cosa por el estilo, dice Martín Pallares que la cadena estadounidense CNBC entrevistó ayer a varios expertos de renombre mundial que hablan sobre la posibilidad de que el precio llegue a los $10. Pueden ustedes imaginar. Y eso que no sabemos qué realmente va a pasar con el crudo que tiene este momento espacios flotantes en los océanos y que pertenecen a Irán, que no sabemos a dónde va a destinar una vez que ha sido autorizada para que pueda seguir negociando alrededor de 500,000 de barriles que ingresarían al mercado petrolero. Esta es la realidad y por eso es que tienen toda la razón. Mi saludo cordial para el señor presidente del Comité Empresarial, el economista Richard Martínez, y el analista, señor economista don José Hidalgo Pallares, director de Cordes.
tengo la suerte y la fortuna de tenerlos aquí a los dos, y estoy recordando que los empresarios ecuatorianos, ¿no? Los empresarios ecuatorianos están mencionando, entre ellos el economista Martínez, que en medio de esta compleja situación económica que está afrontando el Ecuador, la actuación del sector empresarial será de vital relevancia para retomar la senda del crecimiento. Bien dicho, presidente. El ajuste de la economía hacia un nuevo equilibrio pondrá a prueba todos los elementos inherentes al espíritu empresarial, su capacidad especialmente de innovación, la identificación de puntos de eficiencia y la generación de oportunidades en la adversidad. Esta es la dinámica. No puede limitarse al sector productivo, sino a toda la sociedad que debe asumir un rol protagónico para empujar hacia adelante a nuestro país en momentos de tanta dificultad. Ahí está usted mismo autoentregándose la mayor responsabilidad para esta coyuntura. Y el economista Hidalgo menciona algunas otras cosas que nos va a ir comentando a lo largo de este programa. Yo prefiero que sea la empresa privada ecuatoriana la que desde un ángulo de análisis que es de Cordes, más o menos haya configurado en los últimos días algunos consensos de exigencia para el gobierno que comienza por no aceptar que hay crisis de las dimensiones que todo el mundo estamos advirtiendo y comentando. Entonces ahí estamos perdidos y por eso es que aquí ya salieron incluso recuerdos de anteriores legisladores, ¿no? Mucho énfasis, pero estuvo bonito. Yo quiero pedirles a ustedes entonces que formulemos un exhorto a que los emprendedores, los nuevos emprendedores, los empresarios ya configurados, los gremios de ejecutivos, de empresarios, nos digan una clarísima verdad y reclamen al gobierno por políticas públicas más aceptables, más que vayan en un andarivel de como decía el economista, de realidad, de pragmatismo, decía él, de pragmatismo. Aquí no se puede ser retórico, aquí no se puede mentir. La gente está percibiendo lo que va ocurriendo. El actor empresarial, por más emprendimiento pequeñito que maneje, se da cuenta. El presidente no le puede mentir al país. Eso sirve para otras épocas. Usted, de alguna manera, señor economista José Hidalgo, con su venia, presidente, le podría decir al Ecuador qué realmente le está pasando este momento y hacia dónde debe apuntar la conducta empresarial, la exigencia, el nieque empresarial, pero también exigiendo aspectos coherentes al gobierno, pues no, que vayan en paralelo. De lo contrario, ¿por dónde sale la dinámica de restaurar un camino un poquito más optimizante, ¿no? Si por aquí es. Bueno, muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Saludos a todos quienes nos oyen y a Richard. Bueno, el Ecuador lo que está atravesando es un periodo de ajuste, ¿sí? El Ecuador en los últimos años vivió un periodo de expansión económica bastante prolongado, ¿sí? Casi desde el inicio de la dolarización, que se mantuvo con la gestión del presidente Correa, que se vio beneficiada de un contexto internacional sumamente favorable. Eso le permitió al gobierno aumentar importantemente la inversión pública, lo que a su vez generó un dinamismo en la actividad económica. Lamentablemente, ese crecimiento de la inversión pública, como lo señala Richard en la nota que usted estaba citando, no estuvo acompañado por un crecimiento similar de la inversión privada, y eso generó que ante un shock externo como la caída del precio del petróleo que estamos viendo en la actualidad y ante la falta de ahorros por parte del sector público,
el gobierno se viera obligado a recortar fuertemente su gasto de inversión con los consecuentes impactos sobre el empleo. Eso es algo que hemos estado viendo no solo con las cifras de diciembre, sino desde los primeros reportes del año 2015, ya estábamos viendo un deterioro en el mercado laboral que respondía justamente a que el dinamismo económico, que insisto, se había visto impulsado principalmente por el gasto público, ya no se podía mantener y por lo tanto, si bien el empleo público se mantenía, porque el presidente así lo ha manifestado, que para él el factor de ajuste no puede ser el ser humano, bueno, el sector privado, que ha generado una creciente dependencia hacia el gasto público, se ha visto obligado a recortar sus fuentes de empleo. Entonces, la actualidad que estamos viendo en el Ecuador es, desde el punto de vista internacional, un contexto que se ha deteriorado mucho, que no tiene visos de recomponerse en el corto plazo, y a nivel interno, una lamentable situación de ajuste de la economía que va a tener que encontrar un nuevo equilibrio, porque estábamos viviendo un tamaño de la economía ecuatoriana superior a lo que en realidad daban las capacidades productivas del país. Y eso, la variable de ajuste lamentablemente sí es el empleo, no el empleo público, pero sí el empleo privado que dependía de la inversión. El ajuste tendrá su extensión y su contexto, su dimensión, digamos, dependiendo del reajuste que haya que hacerse, del reacomodamiento que haya que operarse. Va a depender, yo creo, principalmente, a ver, el sector público no va a poder retomar la senda o el ritmo de inversión que había mantenido en los últimos años. Eso se sabe, de hecho, no solo, más allá de que el precio, de lo que pase con el precio del petróleo, se verificó lamentablemente en los últimos meses que era un modelo no sostenible porque no generaba ningún tipo de ahorro y por lo tanto volvía a la economía sumamente vulnerable. Entonces, el plazo del ajuste o la profundidad del ajuste, por decirlo de algún modo, va a depender de la capacidad del gobierno para generar en el sector privado los incentivos para que el sector privado retome nuevamente su papel protagónico en la economía y sea capaz de generar no solo actividad económica, ¿Cuál sería el papel protagónico? Le pregunto, economista Hidalgo. Generador de inversión y de empleo. Es, en los últimos, en 2013 y 2014, que son los últimos años completos para los cuales se tiene información, la inversión pública ya representaba más de la mitad de la inversión total en la economía ecuatoriana. En un modelo económico sostenible, y esta es mi opinión, el sector privado tiene que ser el que acapare la mayor parte de la inversión en una economía y a su vez el que genere la mayor cantidad de fuentes de empleo. Entonces, en este punto, el gobierno o el que venga, porque lamentablemente a esto se suma un contexto electoral que no favorece la inversión, es natural históricamente que en un año de elecciones o próximo a elecciones los empresarios tiendan a retraer un poco la inversión ante la expectativa de qué puede pasar. Bueno, o el próximo gobierno tienen la necesidad o la urgencia de generar en el sector privado un ambiente de confianza que permita atraer la inversión que repunte la inversión no solo doméstica, sino también externa, que permita esa inversión externa reemplazar la caída en el ingreso de divisas que se ha producido por las menores exportaciones de petróleo. Está bien. Le pregunto al señor presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, señor economista Richard Martínez, ¿cuál entonces va a ser el papel del empresariado que no está muy satisfecho con la no admisión del nivel de crisis que está dándose lamentablemente en nuestro país, que el gobierno oculta por interés político elementos que deben ser conocidos por agentes económicos especialmente, que la banca ecuatoriana está extremadamente temerosa? No le justifico el papel que ha emprendido, porque esa no es una forma de ayudarle al país. Ellos están apostándole a la permanencia de la dolarización, que también es una gran contribución, pero se han olvidado de que están viviendo como hacedores y financistas, en el buen sentido de la palabra, de una reactivación económica eventual, posible. No hay los elementos indispensables para que el sector privado pueda demostrarnos de que es un soldado en las buenas y en las malas, un buen soldado. Se lo ve esperando,
siempre en expectativa, y ya son muchos los meses. Entonces, queremos ver a un empresariado de otras dimensiones, que asuma, digamos, la responsabilidad que este momento el destino le pone al frente. Yo no veo de otra manera, por ejemplo, la presencia de una liquidez empresarial que seguramente está al servicio de otros intereses en el exterior. Esa liquidez tiene que volver al país. Pero ¿por qué no vuelve? El argumento o el pretexto, como quieran verlo, de siempre todos los ecuatorianos. No hay las garantías para poder invertir. ¿De dónde más vamos a poder nosotros ejercitar una tarea de reactivación económica con calidad, pensando en un futuro más ordenado, más competitivo, cambiando la tecnología, planteándose cosas y obligaciones y desafíos, pero de los buenos? A mí me gusta hablar así porque llego al público con el mismo pensamiento que ellos estarán anhelando de sus empresarios, ¿no? Todos somos empresarios. Ya el gobierno ya no da más. El gobierno es político. No es un gobierno activador de economías. Ya nos ha demostrado. Él se gastó el dinero y ahora dicen ustedes tienen que solucionar los problemas. Es un trato muy deficiente y además injusto. Ahí, ¿cuál va a ser el papel? Allí sí, Richard, nos entregamos de cuerpo entero a la calidad de dirigentes que tenga el empresariado coyunturalmente hablando. Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo a la Bienvenido. audiencia y también a José, con quien tuve el alto honor de compartir 5 años de universidad, así que nos conocemos de largo tiempo, le tengo muchísimo respeto. Así es. A ver, Gonzalo, yo creo que lo primero que tenemos que hacer como ecuatorianos es preguntarnos o transparentar si estamos frente a un shock externo que estamos viviendo como economía, que es coyuntural o de largo plazo, si es un shock temporal o si es un shock permanente. Todas las previsiones alrededor del precio del petróleo y también de la apreciación del dólar que está afectando la competitividad de las exportaciones son estimaciones que nos llevan a un horizonte de al menos 5 años de un entorno que no va a ser el más favorable para el país, porque lamentablemente hasta este año seguimos dependiendo del precio del petróleo y allí se ven las consecuencias. Sobre esa base, creo que hay que distinguir 2 momentos, Gonzalo, y el primero está relacionado con la coyuntura, como usted bien lo ha señalado. El empresario en este momento tiene que, yo lo escribí en mi artículo de carta de Cordes, Carta Económica, tiene que sacar a relucir ese espíritu empresarial para lograr los puntos de eficiencia, para evitar, Gonzalo, esto es importante, para evitar que el ajuste y el peso del ajuste recaiga en el empleo de los ecuatorianos. Eso es muy importante. Es un momento en el que la liquidez se vuelve muy compleja, ¿no es cierto? Ya los empresarios empiezan a sentir reducción de ventas, los pagos empiezan a retrasar también, y hay que entender que este momento el mayor esfuerzo tiene que ser sobre el empleo, y a mí me ha dado gusto ver cómo desde el sector empresarial, al menos las cifras que nosotros tenemos levantadas, más allá de este impacto ya en ventas y en exportaciones, todavía en el empleo el empresario está haciendo el máximo esfuerzo para evitar que eso suceda. Y eso en la parte coyuntural, pero también importante señalar en la parte coyuntural, Gonzalo, a lo que usted hacía mención, y es cómo proteger el dólar, que es uno de los bienes más preciados de los ecuatorianos. Yo allí tengo otro punto de vista sobre la posición que ha adoptado la banca. Me parece que en las circunstancias actuales, justamente en estas circunstancias tan complejas, hay que pensar en el futuro también, no concentrarse en la coyuntura, y lo que está haciendo la banca es un acto de prudencia y responsabilidad frente a la dolarización. Complejo sí, porque eso reduce la posibilidad de reactivar la actividad productiva a través del crédito, pero también las cifras son incontestables. Se han reducido en más de un año cerca de 3.000 millones de depósitos, con lo cual el escenario se le vuelve más complejo a la banca. No olvidemos que la banca pierde dinero por cada dólar que no presta.
Entonces, en términos de negocio, la banca podría decir, perfecto, yo sigo prestando, tal vez con un mayor riesgo, y eso me va a dar una tasa de rentabilidad mayor, pero más bien creo que esa cautela de la banca nos sirve este momento para tener las bases sólidas, y una de las bases sólidas y uno de los pilares sólidos para vernos todos los ecuatorianos construyendo un país distinto en el mediano plazo es el dólar. Eso creemos y creo que eso también es parte del sentir de del empresariado. Ahora bien, como bien señalaba José, estamos trasladándonos hacia un nuevo equilibrio económico. Eso requiere de un ajuste porque no tenemos un componente como los ingresos del precio del petróleo, y hay que pensar y repensar las políticas públicas en ese mediano y largo plazo. Y primero es que ahora sí, Gonzalo, ahora sí vamos a tener que sentarnos a pensar los ecuatorianos cómo vivir sin el petróleo. Porque hemos tratado de dibujar ese escenario de un país postpetrolero, pero se genera un espejismo cuando el precio del petróleo está a $100 el barril, y eso limita la capacidad de realmente verse en un escenario de esa naturaleza. Es ese llamado que también nosotros hacemos como sociedad para buscar un equilibrio en las políticas públicas de mediano y largo plazo. No hay que olvidar que el 90% del empleo total es generado por el sector productivo. El 80% del empleo adecuado es generado por el sector productivo. En los últimos años se ha dado lo que en economía se puede denominar un efecto crowding out, o de desplazamiento de la inversión privada por la inversión pública. En el año 2006, la proporción de formación bruta de capital fijo entre inversión pública y privada era 80-20. 80 inversión privada, 20 inversión pública. En el año 2013, esas cifras ya tienen un cambio estructural. Estamos hablando de que el 55% es pública y el 45% privada. Entonces, es este momento de sentar las bases y discutir cómo podemos darle ese dinamismo a la actividad privada para que podamos retomar como país la senda del crecimiento. En el corto plazo, creo que es importante. ¿De qué depende, perdone, para complementar esto? A eso iba. En el corto plazo, nosotros creemos que es importante trabajar en 3 aspectos. Primero, la liquidez. Segundo, el tema de dinamización laboral. Y tercero, el de las expectativas de los agentes económicos. La liquidez. En cuanto a la liquidez, hay un impuesto que nosotros le hemos denominado impuesto mínimo, que surge del anticipo mínimo que hacen las empresas, que resta liquidez a las empresas y sobre todo les quita capacidad de reacción en estas circunstancias tan complejas. Ese impuesto carece de una base técnica y conceptual, porque el impuesto a la renta en esencia debe gravar a la ganancia de las compañías y de las personas naturales, no a la operación. En este caso se grava la operación, con lo cual se desdibuja y se desnaturaliza, insisto, el concepto en sí mismo. Pero vamos a las cifras, que es importante. Nosotros hemos analizado cerca de las 60.000 empresas que existen en el país, registradas en la Superintendencia de Compañías, y lo que hemos encontrado es que de las empresas que tributan este impuesto mínimo, es decir, el anticipo mínimo se convierte en impuesto mínimo, esas empresas como tasa efectiva tributan un 45%, Gonzalo, sobre su utilidad, cuando la tarifa para compañías es del 22%. Entonces, en este momento, cuando se van a reducir las ventas, cuando seguramente la utilidad de las empresas van a reducirse, yo tengo un anclaje a un anticipo que grava mi operación, activos, patrimonios, ingresos y gastos, eso va a afectar a la liquidez de las empresas. Sí entendemos también la complejidad económica del sector público, pero hay que llegar a un punto medio, porque de lo contrario va a ser muy difícil para varias de estas empresas lograr sobrevivir en el tiempo, y detrás de eso está el empleo, por un lado. En el caso del empleo, nos ha pasado en el país esto históricamente, que nos vamos por momentos del blanco al negro, o el péndulo nos lleva de un extremo al otro. Y efectivamente, en un momento determinado hubo un comportamiento que no fue del todo saludable en relación a la tercerización laboral, pero eso era vinculado a ciertas empresas. Se generalizó eso como un problema de la economía del mercado laboral, y se adoptó en este gobierno el mandato 8. Que nos llevó a un escenario, por el contrario, de extrema rigidez laboral. Y es ahora cuando se ven las consecuencias de esa rigidez laboral. Voy a poner un ejemplo, y estoy, por favor, llegando a los extremos, porque es allá donde tenemos que pensar en cómo solucionar los problemas antes de llegar a esos extremos. Si una planta de producción tiene 100 trabajadores, ¿no es cierto?, y tiene que reducir su nómina en 20 personas van a pasar al desempleo. ¿Qué es social y económicamente más beneficioso para el país? Que esas 20 personas pasen al desempleo, o que los mismos 100 trabajadores
mantengan su trabajo, estamos protegiendo a la persona más que al puesto de trabajo, mantengan su trabajo con una reducción de horas, por ejemplo, o de jornadas. Y, por tanto, de un esquema salarial que nos permita sobrellevar esta crisis. Creo que el mejor escenario para cualquier ecuatoriano es conservar su empleo en estas circunstancias. Pero eso no lo podemos nosotros implementar porque hay un escenario normativo que tiene que modificar, que tiene que ser modificado por las autoridades. Se nos ha hablado en los últimos días de modalidades contractuales que se ajusten a la realidad productiva. Eso está bien. De incentivos para nuevos empleos, eso está bien. Pero tenemos que entrar en la realidad, y la realidad es que este año va a ser muy difícil generar empleos. Más bien debemos concentrar todos los esfuerzos en proteger los empleos existentes, en beneficio de todos los ecuatorianos. Y el tercer tema, Gonzalo, tiene que ver con las expectativas de los agentes económicos. Cuando las autoridades de política económica, y esto en todos los libros de macroeconomía está presente, cuando las autoridades de política económica tienen que hacer política o tienen que adoptar medidas, una cosa es un escenario con incertidumbre y otra cosa es un escenario con certidumbre de largo plazo. Hay que ser mucho más cuidadoso en incertidumbre porque no se puede controlar la consecución de los hechos futuros que se van a dar. Y es allí donde nosotros planteamos en la mesa sensatamente que hay que garantizar una pausa normativa este año. Es una pausa normativa porque de lo contrario, si al empresario se le exige que mantenga los trabajos, si al empresario se le exige que aporten este año, sí, nosotros vamos a hacerlo. Pero si el empresario se levanta cada día con una norma distinta que tiene que atender un control o una visita de un funcionario público que luego le lleva una sanción, o tiene que revisar un cuerpo normativo que tiene modificaciones, o si tiene la espada de Damocles de la ley de herencias, no es posible encontrar ese espacio de eficiencia. Lo va a hacer el empresario, porque eso es esencia natural, pero también demandamos de la contraparte del sector público, porque estamos todos para arrimar por el país un entendimiento sobre estos temas mínimos para que podamos trabajar. Qué interesante. Qué bueno que nos estén sintonizando adecuadamente, especialmente la gente joven que está manejando el nuevo Ecuador empresarialmente hablando. Entonces, José, la respuesta a la crisis no la da el presidente, la respuesta a la crisis no la da el sector empresarial de manera contundente. Alegan cada uno, y el sector de los trabajadores, lo que están es implorando menos despidos, angustiosamente pensando en lo que va a ocurrirles. Entonces, ¿quién le da la primera respuesta a la crisis? Tiene que ser el ente gobierno. Sí, pero el ente gobierno está politizado, está lleno de enmiendas, está tratando de cambiar el interés nacional, el interés de las personas, de la sociedad, en otro tipo de elementos que no vienen al caso. No quiere hablar de economía, no quiere hablar de crisis, y señala que todo está bien, y que es la mejor tasa, y que es el mejor indicador mundial del mundo, dice ya se ha cansado de la región. Entonces, parece que se da cuenta que no le cree nadie, y entonces está hablando del mundo. No sé. Esto no es una forma de atacar al gobierno, es una forma de llamarle al orden para que nos enseñe a los ecuatorianos cómo tenemos que ser de auténticos. Si él no admite equívocos, que los haya o no ejercido por la razón que sea, o ejercitado por la razón que sea, economista Hidalgo, ese ya es un problema que no es solamente de él, sino de todo el país. Porque él transfiere sus estrategias a crear un módulo que minimice las cosas que están ocurriendo en toda la economía, con todos los agentes económicos. Los banqueros están en silencio y no les queda más. Los banqueros están austeros con sus créditos. Nadie dice, ¿a qué voy a ir al banco? Me van a decir que no, peor en estos tiempos. Pero los banqueros están
exagerando la prudencia, bueno, eso ya lo veremos. El asunto es quién da la primera respuesta a la crisis y cómo debe ser esa respuesta, nutrida de qué elementos. José Hidalgo, en Cadena Democracia. Gracias, Gonzalo. Bueno, yo creo que la primera señal la tiene que dar el gobierno. Hay una cifra en particular que el gobierno maneja para este año, que es la de crecimiento económico, que está contemplada en el presupuesto aprobado para 2016, según la cual este año la economía ecuatoriana va a crecer 1%, ¿sí? Eso, a su vez, genera otros supuestos en la economía, como es el aumento en los ingresos tributarios, que le permitan al Estado mantener el gasto corriente. No desde Cordes, donde ya hemos advertido sobre una contracción económica en 2016, sino a nivel internacional, empezando por el Banco Mundial, que proyecta una contracción de 2% de la economía ecuatoriana para este año, o Credit Suisse, que proyecta una contracción del 1,9%. Hay, yo diría, una coincidencia en prever que este año la economía ecuatoriana lamentablemente se va a contraer. ¿Por qué es importante que el gobierno empiece a reconocer esto? Yo creo que es importante que el presupuesto aprobado para este año se corrija, porque ese propio presupuesto está generando incertidumbre. ¿Y por qué le digo esto? Ya desde el segundo semestre del año pasado, en realidad, bueno, pasando julio, que fue un mes excepcional porque estaba en vigor la ley de remisión de intereses y recargos tributarios, la recaudación tributaria del SRI vino mostrando variaciones interanuales negativas, ¿sí? Eso significa que en agosto, septiembre, octubre, impuestos importantes como el IVA o el impuesto a la renta mostraron variaciones interanuales negativas que dan, a su vez, señas de un menor dinamismo en la actividad. Para 2016, el gobierno, que como le digo, creo se muestra demasiado optimista en las proyecciones de crecimiento, también espera un aumento en la recaudación tributaria que le permita, a su vez, sostener su nivel de gasto. Yo creo que el gobierno en este momento está en la obligación de transparentar la situación real de la economía del país y decir, bueno, tampoco voy a poder recaudar tanto como esperaba y por lo tanto voy a tener que recortar mi gasto en este nivel. Eso yo creo que sería una primera señal en el sentido de un compromiso real con el gobierno para mantener en vigor la dolarización, porque finalmente la vigencia de la dolarización no la decide el sector privado, sino el sector público. Y a partir de entonces, con un gobierno que reconozca adecuadamente el estado de situación de la economía ecuatoriana, entonces se pueden proponer soluciones, obviamente en las que tienen que participar activamente el sector privado, la banca y demás. Y respecto a la banca, yo también coincidía con Richard en que la actitud que están tomando en este momento los banqueros es en realidad la actitud que yo como depositante espero de un banquero. Porque finalmente hay que recordar que manejan los dineros de los depositantes y que están sacrificando su propia rentabilidad a costa de mantener adecuados niveles de liquidez. Pero volviendo a su pregunta, Gonzalo, ¿el acento de prudencia que ellos están exhibiendo es el correcto? Sí, para mí sí, porque en este punto el depositante tiene que saber que en las bóvedas de los bancos está su dinero bien y cuidado. Está seguro. Que está seguro porque está lamentablemente... Sí, porque además lamentablemente se ha dado otro fenómeno en los últimos meses, que es un incremento todavía moderado, pero ya sostenido en la tasa de morosidad. Significa en las personas o empresas que no pueden honrar a tiempo sus créditos. Y en ese sentido, tomando en cuenta entonces la caída de los depósitos, el aumento de la morosidad, yo sí creo que la actitud más prudente que pueden tomar los banqueros es, a costa de su propia rentabilidad, moderar el crédito para mantener adecuados indicadores de liquidez. Y entonces, volviendo a la pregunta, si es que el gobierno, desde el presidente, que finalmente es el funcionario que no solo que toma todas las decisiones, sino también cuyo discurso está más presente en la ciudadanía. Cuyo liderazgo. Sí, además. Liderazgo. Más allá del liderazgo que pueda tener o no el equipo económico, a la ciudadanía a quien escucha es al presidente de la República. Así es. Que reconozca realmente que la situación no da para un crecimiento de 1% este año. Tal vez no decrezcamos 2,9 como estamos proyectando en Cordes o 2 como proyecta el Banco Mundial. Ojalá sea menos la caída, pero que realmente transparenten la situación, porque no hay elementos que nos permitan suponer que la caída que ya vimos en el tercer trimestre y que seguramente las cifras que se publiquen para el cuarto trimestre las van a ratificar, no hay elementos que nos hagan suponer que esa tendencia se va a revertir en el año 2016. Empezando entonces por ese diagnóstico adecuado de la situación económica, es más probable generar un ambiente de confianza, porque el propio gobierno estaría tomando, ya una vez reconocida la gravedad de la situación económica, las medidas adecuadas para hacer frente a esa situación.
¿Cuál es el impacto? Perdone, le vuelvo a pedir disculpas, Richard. José, ¿cuál es el impacto que Davos está dando para tener una idea de lo que también en paralelo allí va a acontecer? Por ejemplo, dicen, China se ha convertido en elefante en la habitación de la cumbre de Davos. No hay conversación en la que no aparezcan las preocupaciones con origen o destino del gigante asiático. En pocas ediciones, los directivos que acuden a la cita del Foro Económico Mundial en la estación suiza han estado tan pendientes de la apertura o el cierre de mercados. Y dice, es comprensible el tono tan sombrío que se percibe en esta cita y en esta ocasión, porque China está en problemas. Sí, y sobre todo creo que con China con China por lo que ha sido para nuestra región y para nuestro país. ¿De qué debemos estar seguros? Sería la pregunta que nos interesa. La importancia de China para el Ecuador ha sido, en primer lugar, que la demanda china fue una de las principales causantes para el incremento en el precio de las materias primas. ¿Sí? Entonces, ahora que China se está desacelerando, es también una de las principales razones que explican la caída en los precios de las materias primas. Y para el Ecuador, el otro factor de importancia de China era su peso como prestamista para el país, ¿sí? Que ha financiado grandes obras de infraestructura, ha sido también el principal comprador en estas operaciones de preventa de petróleo. Constructor. Y constructor. El tema con China, y por eso es un... Buenos negocios nos han hecho, pues, ¿no? Sí, no diría lamentablemente, pero sí, los préstamos chinos no han sido simplemente por afinidad ideológica, ni mucho menos, sino que han estado sujetos, de hecho, a tasas de interés incluso más altas que las que el país podría haber conseguido de otros prestamistas. El tema con China en la actualidad es que a nivel internacional uno no está seguro de que la tasa de crecimiento que están reconociendo las autoridades chinas sea la real. Y le pongo un ejemplo. En los últimos meses el consumo eléctrico en China no creció, pero se reporta un crecimiento económico del 7%, lo cual no luce demasiado consistente. Entonces, eso está generando, obviamente a una escala global, como puede estar generando también en el Ecuador a una escala mucho más pequeña, una cierta incertidumbre porque no se sabe. Acá pasa que el gobierno no quiere reconocer que la situación económica es más grave. En China probablemente las cifras de crecimiento que publican las autoridades no sean las reales, porque como les digo, esta incoherencia entre crecimiento del consumo de energía eléctrica y crecimiento de la actividad no tienen una explicación lógica. Y eso genera un factor adicional de incertidumbre a nivel global, porque si China crece menos de lo que se está estimando para este año, el Fondo Monetario proyecta un crecimiento de China en torno al 6,3%. Si crece menos, entonces los precios de las materias primas, para las cuales China es uno de los principales consumidores, probablemente continúen cayendo. Entonces, sí, por eso es un factor tan importante a tomar en cuenta. Les comunico, y especialmente al contertulio, que me acaban de confirmar unos 15 minutos, pero podríamos nosotros anunciarle a la ciudadanía que un préstamo de China por cerca de 1.000 millones, 970 millones de dólares, va a ser anunciado en cuestión de muy pocos minutos. Ojalá, pero Gonzalo, hay que tomar en cuenta allí dos cosas. Primero, que 970 millones de dólares son menos que los atrasos que el propio gobierno ha reconocido con sus proveedores, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ese préstamo en principio ya tendría un uso. Y en segundo lugar, sí, y esto es importante también para la tranquilidad de los agentes económicos, el gobierno está en la obligación de transparentar las condiciones de cada nuevo crédito que no lo hace. Ojalá que sí, porque realmente si no estamos ante la disyuntiva o ante la pregunta de si el gobierno actual, con el objetivo de pasar este año difícil, está vendiendo el país o si poniendo en compromiso los ingresos de administraciones futuras. Entonces, si es que es un crédito por 970 millones en buenas condiciones, enhorabuena, porque eso va a favorecer, va a ser un ingreso de liquidez para la economía a la que le hace falta, pero como analistas económicos, sobre todo, demandamos que el gobierno transparente las condiciones de ese crédito. Desde el lado de los empresarios ecuatorianos, pensamos nosotros que deben ser, economista Martínez,
los empresarios deben ser los más interesados en que la conducta o el estilo del gobierno del presidente Correa debe innovarse a un sentido de delicadeza, hoy más que nunca, porque tiene que transparentar todo lo que está haciendo. Él se quedará sin poder político en cuestión de meses, y él tendrá que rendir algunas cuentas pendientes y va a ser sometido a una indagación increíble si a partir de este instante no trata él de transparentar todo lo que está haciendo, ha hecho y seguramente va a hacer. El petitorio es general. Los empresarios, por ejemplo, ¿cómo se pueden animar a ponerle ganas a un emprendimiento si no saben en qué situación este rato está el Estado, que es el principal accionista de un país, pues, ¿no? Uh-huh. ¿No quiere usted referirse a este problema? Sí, por supuesto, la transparencia es una base transversal de cualquier ejercicio de política pública, por principio, y más aún de política económica y de política fiscal. Eso es la base de la construcción de una sociedad moderna. Nosotros, cuando se presentó el presupuesto general del Estado para este año, sentimos como sector empresarial que era uno de los puntos de mayor expectativa dentro de los últimos años, ¿no es cierto? Porque el presupuesto general del Estado no es solamente una responsabilidad del gobierno, es un mecanismo de directriz de lo que va a pasar en el país, y en esa dinámica también el sector empresarial toma sus decisiones, hace sus presupuestos. Nos llamó la atención, por ejemplo, algo que ahora ya se ha corregido y tiene que ver con la estimación de los tributos, me parece que lo mencionó José, cerca de $1.500 millones que estaban desde nuestro punto de vista sobreestimados, pero que ya acaba de corregir el Servicio de Rentas Internas la proyección de recaudación tributaria para el 2016. Esas cosas son importantes porque marcan la expectativa de los agentes económicos, insisto, porque cuando luego se corrigen estas cosas, habiéndose advertido en un momento con responsabilidad y con técnica sobre todo, que son las estimaciones que nosotros hicimos, se genera más incertidumbre. Pero Gonzalo, creo que este momento hay que entender que el sector empresarial está haciendo todo el esfuerzo para precautelar las fuentes de empleo de los ecuatorianos. Eso es importante. Pudiera, como usted dice, hacerse un ejercicio mayor en términos de liquidez, de inversión, sí, pero las condiciones tampoco son las más adecuadas y no me cabe la menor duda que varios empresarios también están haciendo sus esfuerzos. Pero este momento, el dólar, el empleo tienen que ser la prioridad de los ecuatorianos. Y sobre esa base, ¿cuál es el perfil del empresario ecuatoriano en este momento y cuál debería ser? El perfil del empresario ecuatoriano es el de innovación, el de crecimiento, el de eficiencia. Ciertamente hay una preocupación, nadie puede negar una preocupación sobre lo que está sucediendo en la economía, pero tenemos que ver el largo plazo. Si nos encasillamos en el corto plazo, en el inmediatismo, si entramos en una zona de pesimismo, no vamos a ningún lado. Y Gonzalo, es el momento, insisto, de proyectarnos a futuro como país. En estas circunstancias, en Davos, usted ha señalado, se están discutiendo temas muy importantes. En Davos se está discutiendo la cuarta revolución industrial. En el mundo se está discutiendo la cuarta revolución industrial. ¿En qué consistiría esta revolución? Claro, y aquí estamos discutiendo temas muy importantes que hay que ponerles atención este año. Vamos a salir adelante como país, pero tenemos que buscar cómo nos insertamos en esa cuarta revolución industrial. Y un antecedente es que la tercera revolución industrial se dio en 1970, hace 45 años. Yo no sé si nos insertamos adecuadamente en la tercera revolución industrial y ya nos está llegando la cuarta revolución industrial, que es básicamente una fusión. Está el Internet de las cosas, se están imprimiendo órganos de seres humanos en impresoras, órganos sintéticos que se están probando ya en seres humanos. O sea, el mundo está cambiando a una velocidad tal que si no logramos insertarnos en eso, habremos perdido valioso tiempo sobre el cual tenemos que ya empezar a trabajar. Por ejemplo, Gonzalo, pero la ventaja es que podemos comprar un nuevo software sin pasar por los otros. Por ejemplo, Gonzalo, ¿puede el Ecuador ser potencia agroalimentaria en el año 2030, en el año 2040? Nosotros como sector empresarial creemos que tenemos todas las capacidades, absolutamente todas.
en recursos naturales, en talento humano, en financiamiento, pero tenemos que ya fijar esa agenda, porque de lo contrario vamos a llegar al año 2030 con el mismo debate de si hay que reformar una ley, de si es que hay que hacer este ajuste, que si la tramitología. Tenemos que proyectarnos al futuro, hay que cambiar la mentalidad. Lo otro, ¿puede el Ecuador ser centro financiero, por ejemplo, de América del Sur en el año 2030, así como Panamá es centro financiero y logístico para algún? Yo creo que sí. Creo que sí, y ese es el llamado y lo que estamos empezando nosotros a construir desde este mes. ¿A Uruguay le ha ido bien en esa línea? Bueno, hay modelos de distintos países, hay que identificar claramente en qué vamos a poder ser exitosos. Se ha abierto ya la puerta al tema minero, allí también hay un horizonte muy importante, no hay que descuidar los objetivos del milenio, entonces esa es la actitud del empresariado. Nosotros estamos ya trabajando, sin descuidar estos temas coyunturales que son extremadamente importantes, en proyectar hacia el futuro cómo el país puede estar situado de aquí en 20, en 30 años de una manera distinta en el mundo, porque es la única forma de hacerlo sostenible, Gonzalo, a través de la inversión privada. La inversión pública per se no es mala, no es negativa, el problema es cuando desplaza la inversión privada o cuando esa inversión que habiendo sido pública pudo haber sido privada, como se abre la puerta ahora con la ley de alianza público-privada. Es decir, sí se podía haber hecho de otra forma, de una forma más sostenida y que nos garantice sostenibilidad de crecimiento en el largo plazo. Entonces, es allí donde creo yo que tenemos que no apuntar con el dedo de quién es el responsable, sino más bien de buscar las soluciones. El sector público no puede apuntar con el dedo al sector privado, el sector privado no puede apuntar con el dedo al sector público. Transparentemos la situación, pongámonos de acuerdo sobre 5 o 10 elementos básicos para salir de este momento. Los que he señalado, Gonzalo, el tema de liquidez, el tema de dinamización laboral para que no se afecte el empleo, el tema de expectativas de los agentes económicos. Otro tema en el que tenemos que trabajar es el costo país. Las empresas están muy presionadas por el costo país y eso tenemos que entenderlo todos. Entonces, son esos elementos básicos que nosotros ya los hemos planteado en distintos documentos. Comenzando por darle a la economía ecuatoriana no el coste que ahora tiene. Es decir, reduciendo, es uno de los países más caros de la región, si no el más caro de la región. Bueno, ¿con qué es que hay temas estructurales, Gonzalo, que han conducido a escenarios en los que ya el ciudadano ve en el día a día que hay un ajuste, por ejemplo, en la capacidad adquisitiva. Durante los últimos años, nosotros hacemos análisis de lo que ha pasado en los últimos años y es clarísima la correlación entre el incremento del gasto público y el incremento de las importaciones. ¿Por qué? Porque si el día de mañana una persona empieza a tener más liquidez, una persona que trabaja en el sector público, por ejemplo, buena parte de ese consumo se va hacia bienes importados, ¿no es cierto? Entonces, este momento y en los últimos años, desde el 2009, se trata de corregir ese problema por la vía de la restricción de importaciones, ¿no es cierto? Y eso encarece algunos productos, no se lo puede negar. Un producto como los camiones, por ejemplo, que se le cargó con una salvaguardia del 45%, es innegable que va a tener un encarecimiento. Hay que cambiar el enfoque. Porque esto es como un partido de fútbol. Si uno está perdiendo 2-0, puede parar los 11 jugadores debajo del arco para que no le metan ningún gol o salir a atacar y ganar el partido. Nosotros somos partidarios de este segundo enfoque, de lograr más captura de divisas por la inversión extranjera directa, de lograr más captura de divisas por el lado de las exportaciones, por suscribir un acuerdo con los Estados Unidos, por acelerar, que ya se ha avanzado en las últimas semanas, el acuerdo con la Unión Europea. Pero, por ejemplo, también nos llama la atención que el Ministerio de Comercio Exterior anuncie que se está preparando un acuerdo con Irán. Las prioridades, este es momento de definir dónde están las prioridades. El principal socio comercial no petrolero para el país son los Estados Unidos. Nos guste o no, más allá de ideologías, ese es nuestro principal socio, además tiene la misma moneda, con lo cual los problemas de pérdida de competitividad por la apreciación del dólar no se sienten con ese país. Entonces, hay que sentarse. Usted mismo reclama que la obsesión ideológica debe reducirse a cambio de un pragmatismo. Mucho más pragmatismo. Mucho más útil para las necesidades de nuestro país. Eso no le va a convencer al presidente Correa. Bueno, ¿qué hacemos?
Porque es un problema nacional. Sí, ¿Qué Gonzalo, hacemos, señores oyentes? Pero nosotros no podemos abstraernos de eso, porque para nosotros la línea de conducta tiene que ser el pragmatismo. Ya si las autoridades consideran que sobre esa base deben primar actitudes ideológicas, es responsabilidad de las autoridades. Nosotros no definimos la política pública. No definimos nosotros la política, no tomamos la decisión. Ni queremos porque No, nosotros tenemos que plantear lo que desde nuestro punto de vista es lo más sensato en la adopción de la política pública. Eso es distinto. Claro. Propuestas de política pública, corrección a los mecanismos de política pública que han sido mal implementados y potenciación de los mecanismos de política pública que van a servirle al país. Pero finalmente quienes toman las decisiones son las autoridades. Y en ese campo nosotros creemos que ya es momento de sentar la base de 5 o 6 cosas que queden estructuradas en un pacto por el empleo, porque es lo importante este año. Usted hacía señalamiento, Gonzalo, y sí creo que es importante destacar el tema de la banca, porque allí también nosotros creemos que como sociedad debemos tener un entendimiento generalizado. Fíjese usted, de alguna manera se sataniza esta prudencia de la banca, pero es justamente esa prudencia, Gonzalo, y esos recursos que el sector financiero tuvo altamente líquidos en el exterior durante muchos años y que fueron criticados, los que hoy han permitido que los depositantes tengan su dinero garantizado. Ese recurso que fue criticado en un momento determinado porque la banca tiene plata afuera, bueno, esa plata es la que ha servido para entregar liquidez ya al sector productivo en algunos casos, pero sobre todo garantizar la base de lo que tiene como responsabilidad el sistema financiero, que es el depósito de cada uno de los ecuatorianos. Desde el Banco Central esos recursos que no pertenecen precisamente al régimen, sino al ahorro nacional. La actitud de la banca ha sido, me parece, atinada, por decirlo menos. Y terminamos el programa, porque se me terminó el tiempo. Economista Hidalgo, no obstante, ¿alguna conclusión que usted pueda mantener en retentiva social? Estoy totalmente de acuerdo en lo que señaló Richard, en el sentido de que el sector empresarial, el sector académico, tampoco podemos definir las políticas públicas, sí emitir algunos consejos, y en ese sentido creo que una política o una opción que se está manejando desde el gobierno, que es del timbre cambiario, creo que es una política errada porque genera más incertidumbre en el sector empresarial, porque finalmente, dado que es un mecanismo de administración de divisas a cargo del gobierno, el sector empresarial puede sentir, ¿a qué rato no me dejan importar tal insumo? Y por lo tanto eso atenta contra la inversión privada. Entonces, la conclusión que podríamos tener en este contexto es, desde mi punto de vista, que el gobierno reconozca la gravedad de la situación, que genere un ambiente que pueda, que signifique un incentivo para la inversión privada, y que no trate de, como los ha señalado Richard incluso en su nota, de buscar nuevos experimentos de política pública en este momento. La verdad, creo, aunque para el gobierno es casi una mala palabra, que la ortodoxia en este punto es lo más recomendable, porque sería el camino para generar más confianza. Sí. Por lo pronto ya lo podemos enviar a San José unos mesecitos adicionales al economista de Ají para que deje resolver este problema, pero por cuenta propia, el señor presidente de la República. No vaya a meternos de nuevo en alguna novelería de esas que no nos conviene tenerla. Muchas gracias al economista Richard Martínez, muchas gracias al economista José Hidalgo. Y ahora vienen